Hola con todos, es un gusto saludarlos. Continuando con la clase anterior sobre las magnitudes proporcionales, nos quedamos en lo que viene a ser las relaciones que existen en entre las distintas magnitudes que existen. La clase anterior vimos la definición de lo que era una magnitud, de lo que era una cantidad. También explicamos una de las relaciones entre magnitudes, la cual viene a ser la relación directamente proporcional, la cual dijimos que en las magnitudes o dos magnitudes son directamente proporcionales cuando una aumenta, la otra también aumenta. Cuando una disminuye, la otra también disminuye, como en este caso. Si cogemos a la magnitud, que es la distancia y el tiempo, si la distancia aumenta, el tiempo también aumenta. Si la distancia disminuye, el tiempo también disminuye. Y este es un ejemplo que hicimos y aquí está la gráfica que viene a tener las magnitudes directamente proporcionales. Y también explicamos algunas de las cuales son magnitudes directamente proporcionales en la vida real. Y bueno, continuando con este tema, ahora vamos a ver la siguiente relación entre las magnitudes proporcionales. La siguiente relación es conocida como la relación inversamente proporcional. ¿Y cómo funciona aquí estas magnitudes? Bien, vamos a tomar dos magnitudes, la magnitud A y la magnitud B. Dice que dos magnitudes, en este caso A y B, dice lo siguiente. Dice que si la magnitud A aumenta, la magnitud B disminuye. Y si la magnitud B disminuye, si la magnitud A disminuye, la magnitud B aumenta. En otras palabras, podríamos decir que si esta magnitud A se multiplica por un número, vamos a poner un número n, la otra magnitud B tiene que estar dividida en el mismo número con el cual se multiplicó la magnitud A, para que cumpla con la definición de lo que es una magnitud o que son las magnitudes inversamente proporcionales. Otro ejemplo, supongamos que tenemos la magnitud A y la magnitud B. ¿Cuándo decimos que son inversamente proporcionales? Cuando si a esta le disminuimos en cierto número, bueno, en este caso a esta magnitud lo dividimos entre 2, la otra tiene que quedar multiplicada por 2. Como vemos, en las magnitudes inversamente proporcionales, cuando una aumenta, la otra disminuye. Y cuando una disminuye, la otra aumenta. Bien, para entender un poco más esto, vamos a analizar el siguiente caso. Borramos esto. Bien, vamos a tomar aquí a ver a las horas diarias y la eficiencia. Vamos primero a completar la tabla y luego vamos a analizar cómo se comportan y vamos a observar las magnitudes inversamente proporcionales. Si en 5 horas diarias o por día nuestra eficiencia es de 6, si nosotros aumentamos en el doble nuestras horas de trabajo, ¿qué debe suceder para que sean magnitudes inversamente proporcionales? Como mencionamos, una aumenta, o si una se multiplica por un número, la otra disminuye o queda disminuida o se divide entre el mismo número. Entonces aquí vamos a dividir entre 2. Entonces la eficiencia ahora, ¿cuánto va a ser? La eficiencia ahora va a ser 3. Y ahora, ¿qué pasa si ahora nosotros aumentamos nuestras horas de trabajo en el triple? Si antes trabajábamos 5 horas, ahora vamos a trabajar 15 horas diarias. ¿Qué va a pasar con nuestra eficiencia? Debe disminuir en su tercera parte. Entonces, ahora nuestra eficiencia va a ser 2. Para analizarlo más, como observamos aquí, en las magnitudes inversamente proporcionales,
cuando una magnitud, voy a poner de otro color para que se entienda, cuando una magnitud aumenta, que en este caso, como vemos, aumentan las horas diarias en un doble. ¿Qué sucede con la otra magnitud, que es la eficiencia? Disminuye. Como vemos aquí también, en ambos casos, cuando nosotros aumentamos, la otra disminuye. ¿Y qué pasaría si las horas, en este caso, por ejemplo, disminuyera a la mitad, a 2 horas y media? Si acá disminuye las horas de trabajo, ¿qué va a suceder con la eficiencia? La eficiencia va a ser más horas, la eficiencia va a ser más alta. Como con esto observamos que si nosotros trabajamos menos horas diarias al día es porque evidentemente somos más eficientes. Y si trabajamos más horas diarias es porque somos menos eficientes. Bien, las magnitudes inversamente proporcionales también vienen a tener una gráfica. Pero antes de pasar a la gráfica vamos a explicar algo. Es que todas estas magnitudes también generan una constante. Si nosotros nos acordamos en las magnitudes directamente proporcionales, sabemos que para encontrar la constante debemos dividir ambas magnitudes. La magnitud A entre la magnitud B y nos genera una constante. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, o mejor, para que se entienda, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Como habíamos mencionado, supongamos, digamos, A es directamente proporcional a B. Este es en el caso de las magnitudes que son directamente proporcionales. Para nosotros encontrar la constante, debemos dividir ambas magnitudes de esta forma. Y lo que nos arroje va a ser una constante. Bien, las magnitudes inversamente proporcionales también tienen su también tienen su constante o generan una constante, la cual para nosotros encontrar la constante cuando son dos magnitudes inversamente proporcionales, lo que debemos hacer es lo siguiente: multiplicar. Supongamos, vamos a poner por aquí, a ver, vamos a decir A es inversamente proporcional a B. ¿Cómo encontramos la constante? Multiplicando las magnitudes. Vamos a ver si es esto cierto. Pues bien, multiplicamos aquí 5 por 6. ¿Cuánto nos da? 30. Multiplicamos 10 por 3, que son las magnitudes, horas por día y la eficiencia. ¿Cuánto nos da? 30. Luego multiplicamos 15 por 2. ¿Cuánto nos da? 30 también. Como vemos, hay un valor que es constante, es decir, que se mantiene. ¿Cuál es? 30. Como vemos, esta es la constante. Esta es la constante en este ejemplo. Bien, como habíamos mencionado, las magnitudes inversamente proporcionales también tienen una gráfica. ¿Cómo es su gráfica? De la siguiente forma. En el eje de las X vamos a poner la eficiencia y en el eje de las Y vamos a poner las horas por día. Organizamos la información en la parte de lo que viene a ser la eficiencia. 2, 3 y 6. Y las horas también, 5, 10 y 15. Vamos por aquí a ver. A 2 de eficiencia le corresponde 15 horas de trabajo. A 3 de eficiencia le corresponde ¿cuánto? Le corresponde 10 de trabajo. Y a lo que es 6 de eficiencia le corresponde 5 horas de trabajo. Esta gráfica que nos genera aquí es una curva, y esta curva se le va a conocer como la hipérbola. Disculpen que no haya quedado muy bien, pero más o menos así son las gráficas de las magnitudes inversamente proporcionales. En el link de la descripción estaré dejando lo que es un ejemplo de esto, que pueden descargarlo y observarlo, y también lo que viene a ser las distintas magnitudes inversamente proporcionales. Ahora sí, una vez que ya hemos visto las magnitudes inversamente proporcionales y su gráfica, vamos a ver lo que viene a ser
quiénes son magnitudes inversamente proporcionales en la vida real. Para eso vamos a utilizar los siguientes ejemplos. Bien, empezamos con los obreros y los días. El número de obreros y el número de días. El número de días. Para este caso, a ver, supongamos que nosotros vamos a hacer un ejemplo. Digamos, dos obreros. No, vamos a poner 6. 6 obreros hacen una casa, yo que sé, construyen su casita. ¿Cuántas personitas? ¿Cuántas de estas? 6. ¿En cuántos días? En un número de días de 9 días. 9 días. Se dice que estas dos magnitudes, el número de obreros con el número de días, son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros contratamos el doble de obreros. ¿Qué vamos a ver qué sucede? A ver si yo contrato el doble de obreros. Hacerlo con otra color. Si yo contrato el doble de obreros, que sería multiplicarlo por 2 al número de obreros, ¿cuántos obreros voy a tener ahora? 12 obreros. ¿Qué va a suceder con la otra magnitud, que va a ser el número de días? ¿Utilizarán el mismo número de días para que construyan esa casa? ¿Aumentará el número de días o disminuirá? En este caso, por ser magnitudes inversamente proporcionales, los números de días deben disminuir en misma proporción. Es decir que ahora, para que hagan la casa, ya no van a tardar 9 días. Estos 12 obreros lo van a hacer en 4 días y medio. Como vemos, si el número de obreros aumenta, ¿qué sucede con la otra magnitud? Disminuye. Y esto es la definición de las magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué pasa si quizás no nos alcanza el dinero y nosotros disminuimos a nuestros obreros? Si nosotros disminuimos nuestros obreros, poniendo en este caso entre 3, vamos ahora a tener 2 obreros nada más. Como vemos, arriba disminuido en 3. Entonces, ¿qué debe pasar con la otra magnitud? Debe aumentar. Los números de día van a aumentar. Como vemos, si yo disminuyo el número de obreros para construir la casa, les va a tomar más tiempo. Nuevamente, si yo disminuyo mi número de obreros, el número de días que van a necesitar va a aumentar en la misma proporción que ha disminuido el número de obreros. Entonces aquí vamos a multiplicar 9 por 3. ¿Y cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar 27. Esperen por aquí. Corregimos esto. 27 días se tardarán. Interesante. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí al costado? Vamos a poner que el número de obreros es inversamente proporcional al número de días. Ahora, pasamos al siguiente ejemplo. ¿Quiénes también son magnitudes? ¿Qué cosa? Magnitudes inversamente proporcionales. Se dice que el número de días y las horas por día que se trabajen son inversamente proporcionales. Antes me olvidaba mencionar algo. ¿Se acuerdan que decíamos que las magnitudes que son inversamente proporcionales tienen una constante? Pues bien, aquí también hay una constante. Y si nosotros recordamos cómo establecemos la constante cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, multiplicando 6 por 9, ¿cuánto va a ser? 54. 12 por 4,5, 54. 2 por 27, 54. Como vemos, tienen su constante. Bien, pasando a las siguientes magnitudes que son inversamente proporcionales, tenemos al número de días y las horas por día, o las horas que se trabajen por día. Vamos a hacer un ejemplo.
Supongamos primero, vamos a poner por aquí, supongamos, vamos a poner por aquí un tiempo constante. Supongamos que yo quiero trabajar 54 horas. Esta va a ser nuestra constante. Bien, vamos a decir que... No, 54 no, 54 no. Vamos a utilizar 42 horas nada más. Discúlpenme. Vamos a decir que quiero trabajar 42 horas durante un periodo de tiempo o durante un periodo de días. Supongamos, vamos a decir, en 7 días, trabajando 6 horas por día, ¿cuánto estoy trabajando el total de horas? ¿Cuántas horas estoy trabajando? Estoy trabajando, ¿verdad? 42 horas. Ahora, como nosotros habíamos mencionado que los números de días y las horas por día trabajadas son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros duplicamos ¿quién? Duplicamos el número de días que se están trabajando. Lo duplicamos a 14 días. Como son magnitudes inversamente proporcionales, la otra cómo debe quedar, debe disminuir o aumentar. Obviamente tiene que disminuir en la misma proporción, entonces tenemos que dividirlo entre 2. Entonces, si nosotros trabajamos 14 días, las horas por día que debemos trabajar para mantener estas 42 horas que queremos trabajar debe ser 3. Bien. Como observamos, cuando una magnitud, que en este caso es el número de días, aumenta, las horas de trabajo por día disminuye. Como vemos, aquí aumentamos y acá ha disminuido, pero ojo, en la misma proporción. No olvidemos, en la misma proporción. Ahora, ¿qué pasaría si ya no quiero trabajar 7 días? Quiero trabajar la mitad de esos días. Es decir, ahora quiero trabajar nada más, la mitad de días. Es decir, 3 días y medio. 3 días y medio. 3 días y medio quiero trabajar. Como nosotros hemos disminuido el número de días, ¿qué va a pasar con las horas diarias? Debe aumentar en la misma proporción. Entonces, arriba hemos dividido, acá abajo debemos multiplicar. Por ende, las horas que debemos trabajar por día para mantener estas 42 horas, que es la constante en este caso, debe ser 12 horas diarias. Acá falta el diarias. Como vemos, horas diarias. Como vemos, aquí también se genera una constante y la constante es 42. 7 por 6, 42. 14 por 3, 42. 3,5 por 12, 42 horas. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el número de días es inversamente proporcional a las horas por día trabajadas. Siguiente ejemplo. La longitud y el ancho. Aquí también vamos a poner una constante para entender un poco mejor las magnitudes proporcionales. Vamos a hacer por aquí, a ver. Supongamos que queremos mantener, esto vamos a poner que es constante para no olvidarnos. Vamos, entonces, pasando al siguiente ejemplo. La longitud y el ancho son inversamente proporcionales. Y ahora vamos a ver por qué se dicen que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Bien, se dice que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales, porque supongamos que queremos mantener, un área de 80 metros cuadrados. Vamos a decir que esto va a ser nuestra constante. Aquí en este caso, vamos a decir esto 20 metros y 4 metros.
Sabemos que ambas nos dan una constante. Y si recordamos, la constante en magnitudes inversamente proporcionales debemos multiplicar las dos magnitudes. Si multiplicamos 20 por 4 nos va a dar una área de ¿qué? De 80 metros cuadrados. Bien, ahora ¿qué pasa si nosotros, suponiendo aquí, vamos a decir, a ver, yo tengo por aquí mi rectángulo de 20 metros de longitud y de ancho 4 metros. Sabemos que toda esta área va a ser 80 metros cuadrados. Pero queremos que sea constante. Y ahora, constante en 80 metros. Ahora, nosotros vamos a observar lo siguiente. Y vamos a decir, ¿qué pasaría ahora si yo disminuyo a la mitad la longitud? A la mitad disminuyo la longitud. Es decir, ahora voy a tener 10 metros de longitud. ¿Qué debe pasar con el ancho? Si son magnitudes inversamente proporcionales, obviamente la otra que debe quedar multiplicada por el mismo número. Es decir, ahora va a quedar multiplicado aquí por 2 y nos va a quedar 8 metros. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo rectángulo va a tener ¿qué? Va a tener 10 metros de longitud y 8 metros de ancho. ¿Y el área esta cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Nos da 80 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces se mantiene, como vemos, la constante. Esa es la constante en este caso. Obviamente que esto es solo un ejemplo. En algunos ejercicios, por ejemplo, nos dan simplemente los datos y con esos datos o con las magnitudes que nos dan, nosotros vamos a tener que encontrar la constante y esa constante nos va a permitir encontrar otros datos faltantes. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bien, ahora, ¿qué pasa si en vez de disminuir la longitud voy a aumentar esto? Voy a aumentar en el doble mi longitud, es decir, a la longitud lo multiplico por 2, por el doble. Como son inversamente proporcionales, ¿qué debe pasar con el ancho? El ancho debe disminuir, es decir, lo debemos dividir entre el mismo número. Como acá arriba hemos multiplicado, nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar 40. Y aquí nos va a quedar 2. Y nosotros analizamos nuestro nuevo rectángulo. 40 metros de longitud y 2 metros de ancho. ¿Cuánto va a tener de área este rectángulo? 80 metros cuadrados. Como vemos, hay un valor que se mantiene y es la constante. Entonces, aquí también se establece una constante entre estas dos magnitudes. Pero como son magnitudes inversamente proporcionales, ¿qué sucede? Es que para encontrar la constante debemos multiplicar ambas magnitudes. Otra cosa a señalar o recordar es que, como vemos aquí, la longitud aumenta. Si la longitud aumenta, como en el segundo caso, ¿qué sucede con el ancho? Con el ancho disminuye. Y en el otro caso que vimos aquí, si la longitud disminuye, el ancho que hace aumenta. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Que la longitud es inversamente proporcional al ancho. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo sí vamos a utilizar esto. 3 magnitudes. Primero apareció esta, pero primero es esta. Uy, nos fuimos al último. En este caso vamos a tener el volumen. O para el volumen. Y vamos a decir también aquí que queremos mantener un volumen constante. Vamos a decir, a ver, vamos a hacerlo con moradito. Queremos mantener, o nuestra constante va a ser que va a ser 168 centímetros cúbicos. Bien, para nosotros tener este volumen, pues vamos a decir que vamos a tener de longitud 6 metros. Perdón, metros no, centímetros. Centímetros. Entonces, para mantener lo que vendría a ser un volumen, y aquí nos ha faltado algo, el cubo es el volumen siempre. Bien, si nosotros queremos mantener lo que viene a ser un volumen
en este caso de 168 centímetros cúbicos, vamos a decir que queremos una longitud de 6 centímetros y un ancho de ¿qué? De 4 centímetros y una altura de 7 centímetros. Todos estos multiplicados, como habíamos mencionado, en las magnitudes inversamente proporcionales, para encontrar la constante debemos multiplicar todas las magnitudes. Si multiplicamos 6 por 4 va a ser 24. Y al multiplicar este 24 por 7, pues nos va a dar 168 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cómo funcionan aquí las magnitudes inversamente proporcionales? De la siguiente forma. Si nosotros duplicamos nuestra longitud, es decir, si nuestra longitud aumenta, es decir, en el doble, ahora vamos a tener 12 centímetros, entonces, si nuestra longitud aumenta, nuestro ancho va a disminuir en la misma proporción. Es decir, entre 2, ¿cuánto nos va a quedar aquí? Nos va a quedar 2 centímetros. Pero la altura se va a mantener. Entonces, ¿cómo se van a comportar aquí las magnitudes? ¿Qué vamos a decir? Si la longitud aumenta, el ancho o el alto van a disminuir. Uno de los dos, pero no los dos. En este caso, como hemos visto, aquí estamos disminuyendo al ancho. Pero la constante, que es este volumen, 168 centímetros cúbicos, se va a mantener. Porque si nuevamente multiplicamos 12 por 2 es 24 y 24 por 7 es 168, pues ya tendríamos nuestra constante. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros, como vemos esta acá, disminuye? Ahora, ¿qué va a pasar ahora si nosotros disminuimos a la mitad nuestra longitud? Es decir, ahora vamos a tener 3 centímetros. ¿Qué dijimos? Que la longitud, si la longitud disminuye, en este caso está disminuyendo, si la longitud disminuye, el ancho o la altura debe aumentar para que sean magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, en este caso vamos a decir que aumenta la altura. Si la altura aumenta, obviamente debe aumentar en la misma proporción porque son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces aquí va a ser 14 centímetros. Bien. ¿Y qué va a pasar con el ancho? Como vemos, hay una magnitud que se mantiene. En este caso se va a mantener 4 centímetros. Una magnitud se mantiene. Bien, y si nosotros aquí esto verificamos, sabemos que si multiplicamos estos de aquí, también nos arroja la misma constante, que viene a ser 168 centímetros cúbicos. Aquí también se puede establecer una constante, la cual va a ser a través de la multiplicación. Multiplicar todas las magnitudes y encontramos la constante. ¿Qué vamos a decir en este caso? La longitud es inversamente proporcional al ancho. Perdón, aquí escribí mal. La longitud es inversamente proporcional al ancho o a la altura. Y por último, este último ejemplo. Nos dicen que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo empleado en recorrer un espacio. Vamos aquí a tomar a ver un espacio por aquí, a ver, un espacio de 450 kilómetros. Para recorrer este espacio, pues vamos a poner que voy a tener una velocidad de 50 kilómetros por hora y 9 horas. Obviamente sabemos que al multiplicar estas dos magnitudes nos va a dar 450 kilómetros.
Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros supongamos que vamos a duplicar nuestra velocidad? Vamos a duplicar nuestra velocidad. Vamos a volar un poquito. Supongamos, al triple de la velocidad que estábamos, vamos a ir ahora al triple. Si nuestra velocidad ahora aumenta a 150 kilómetros por hora, bueno, ya vamos a estar volando. Pregunta, el tiempo que yo empleé en recorrer esto de aquí, estos 450 kilómetros, ¿aumentarán las horas o disminuirán las horas? Obviamente van a disminuir. Y como son magnitudes inversamente proporcionales, si a esta lo multipliqué por 3, a la otra debo dividirlo entre 3. Entonces, ¿cuánto va a quedar ahora? Va a quedar 3 horas. Eso quiere decir que para yo recorrer 450 kilómetros, en 3 horas debería utilizar una velocidad de 150 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasaría si me pongo un poco lenteja y ahora quiero irme a la mitad de mi velocidad? Ahora me voy a 25 kilómetros por hora nomás. Estoy recién aprendiendo a manejar. Si acá disminuye, si acá la velocidad disminuye, si la velocidad, vamos a hacer el otro lado, si la velocidad disminuye, ¿qué sucede con el tiempo empleado? Aumenta. Entonces, si acá ha disminuido en la mitad, la otra debe aumentar en el doble. Entonces, ahora va a ser 18 horas. Como vemos, si nosotros multiplicamos la velocidad, que es una magnitud, y el tiempo empleado, que es otra magnitud, si las multiplicamos nos arrojan una constante. Por ejemplo, 9 kilómetros por 9 va a ser 450, 150 por 3 horas nos va a dar 450, y 25 por 18 nos va a dar ¿cuánto? 400 kilómetros, que es el espacio constante que teníamos. Como vemos, ahora sí, con esto ya hemos terminado. Bien, repasando un poco. En las magnitudes, vamos a hacer por aquí un último ejemplo. Nos faltó mencionar algo aquí. Entonces vamos a decir, la velocidad es inversamente proporcional al tiempo empleado para recorrer un espacio. Bien, vamos por aquí a pasar a la siguiente hoja para hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Recordando entonces, hemos visto relaciones entre magnitudes que habíamos visto entonces las dos relaciones entre magnitudes, la relación directamente proporcional y la inversa. Si recordamos, la magnitud inversamente, las dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Cuándo qué? Cuando una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. ¿Cómo encontramos su constante en las magnitudes directamente proporcionales? De la siguiente forma. En las directamente proporcionales lo que vamos a hacer es dividir. Aquí A entre B nos va a dar una constante. Y ahora, en las magnitudes inversamente proporcionales, vamos a decir, A es una magnitud inversamente proporcional a la magnitud B. Si una aumenta, ¿qué sucede con la otra? Disminuye. Y si una magnitud disminuye, la otra aumenta. ¿Cómo encontramos la constante? Multiplicando ambas magnitudes. Esto sería con lo que viene a ser referente a las magnitudes directa e inversamente proporcionales. Vamos a hacer un ejemplo aquí para reforzar un poco esto de ambas cosas. Si decimos que 3 es directamente proporcional a 9, ¿cómo encontramos su constante? Dividiendo 3 entre 9. Simplificamos 1 y aquí nos queda 3. ¿Cuál sería la constante en este caso? 1/3, ¿verdad? Y en el siguiente caso, nos dice, vamos a decir que 3 es inversamente proporcional a 2. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Cómo lo encontramos? Multiplicando 26. En este caso nuestra constante es 26. En la siguiente
clase de este tema que aún falta, vamos a analizar un poco más esto de aquí, este tema, y también vamos a hacer lo que ya viene a ser esto, el reparto directamente proporcional y el reparto directo y el reparto inverso. Esto que hemos visto ahora nos va a servir para lo de a continuación. Bien, espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like y suscríbanse. Y hasta la próxima.